Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Miranda de Ebro, la época dorada de este gran nudo ferroviario. Imagen de portada muy representativa. A la izquierda, un pingüino de la serie 301 y a la derecha, una majestuosa Confederación, una de las locomotoras, por no decir la más espectacular de los ferrocarriles españoles. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Miranda de Ebro tuvo de todo. Y también locomotoras eléctricas de 1500 voltios, que convivían con majestuosas locomotoras de vapor. En la imagen vemos una locomotora de la antigua serie 7000 y otra 7100. Luego fueron la serie 270 y 271. Imagen de los años 60. Aquella fue la época dorada de Miranda de Ebro, de su depósito y de su gran nudo ferroviario, que era el más importante de España en aquella época. Este material eléctrico era de 1500 voltios, que a su vez convivió con fantásticas locomotoras de vapor como las que vemos en la imagen, y también luego más adelante con el material de 3000 voltios, ya que cuando se electrificó Castilla, por la zona, el tramo entre Ávila y Miranda de Ebro, que se tardaron bastantes años en realizar las obras, pues hubo convivencia también con todo tipo de material eléctrico. Fantástica imagen. En un principio, Madrid, Ávila y Segovia se electrificaron a 1500 voltios, luego se pasaron a 3000 y luego las nuevas electrificaciones desde Ávila a Miranda también a 3000 voltios. Todo ello finalizó luego a mediados de los años 80 con el cambio de tensión en el triángulo Miranda, Bilbao, Irún y Hendaya. Magnífica imagen de dos locomotoras Confederación en el depósito de Miranda de Ebro, abril de 1973. Estas locomotoras fueron de construcción relativamente tardía. Se construyeron en 1956 y a principios de los años 70 pues tuvieron una retirada que fue bastante temprana en comparación con otras locomotoras de vapor. Estas locomotoras se dedicaron exclusivamente a dar tracción a los trenes expresos en el tramo Ávila-Miranda de Ebro, cuando no había electrificación en la zona. Después de su etapa castellana, entre 1956 y finales de los años 60, muchas confederaciones del depósito de Miranda de Ebro realizaron servicios hasta Zaragoza, por toda la línea del Valle del Ebro, por la zona de Logroño. El depósito de Miranda de Ebro fue muy variado. No solamente tuvo una gran diversidad de material eléctrico a 1500 voltios, también la diversidad fue en las locomotoras de vapor, que fue muy grande. Además, aparte de las grandes locomotoras de vapor, también había muchas locomotoras, como la que vemos en la imagen, de tipo 231 o 241 y similares. Locomotoras que se llamaban por entonces de mediana potencia y de bajo peso por eje. Como anécdota al hilo de la locomotora Confederación, decir que circuló en pruebas hasta Salamanca,
pero que los resultados no fueron demasiado buenos, ya que era una locomotora muy pesada y llegaba a romper los aparatos de vía. Eso me dijeron los antiguos del lugar que pudieron verlo. Locomotora 7512, luego con la numeración UIC 275012. Imagen del depósito de Miranda de Ebro, que tenía un montón de cocherones, de todo tipo, para todo tipo de locomotoras. Llegaron a ser unas instalaciones bastante grandes. Estas locomotoras de tipo cocodrilo, que la denominación cocodrilo no se refiere solamente a las locomotoras con bielas, sino a la forma del morro y a la longitud de este tipo de máquinas que recuerda la figura de un cocodrilo, de ahí el nombre. Estas locomotoras solían ir de Miranda de Ebro a la zona de Bilbao y también de Irún y de Hendaya, pasando por Alsasua. Locomotora 7106, luego con la numeración UIC 271006, realizando maniobras en el depósito de Miranda de Ebro, en los años 70. En esta época, en esta década, muchas de estas locomotoras estaban ya o apartadas o para el desguace. Las que sobrevivieron se utilizaban para algún tren de mercancías que otro y para hacer maniobras. Algunas estaban aquí en Miranda de Ebro, pero otras también se las podía ver por Bilbao realizando maniobras. Al igual que la serie 7000, la serie 7100, muchas unidades estuvieron en Cataluña. Cuando parte de la red catalana fue convertida a 3000 voltios, todas aquellas locomotoras se vinieron aquí, a Miranda de Ebro, a finalizar sus días y operar en las líneas vascas, o también para hacer maniobras, como hemos visto en la anterior imagen. Y en la imagen, dos espléndidas confederaciones, la número 2004 y 2001, dando tracción al mítico Iberia Expreso. Imagen del 3 de mayo de 1964. En Miranda de Ebro había muchos cambios de tracción. Seguramente el Iberia habría llegado a la estación mirandesa con alguna locomotora cocodrilo procedente de Bilbao y también de la zona de Hendaya. Aquí se hacía el cambio de tracción, se ponían las confederaciones y creo que en Medina del Campo se realizaba primero un cambio de locomotora y luego otro en la zona de Ávila. Fantástica imagen de las primeras bitensión que estuvieron en el depósito de Miranda. Locomotora 289019. En aquella época 8919, todavía no tenía la numeración UIC. Imagen de principios de los años 70. Las series 279 y 289 fueron las primeras locomotoras bitensión que circularon por aquí, por Miranda. Fue el principio del fin de los 1500 voltios, porque Renfe en un principio quería cambiar toda la red, todo el voltaje de la red eléctrica, pero como solución intermedia optó por adquirir estas locomotoras de tipo bitensión. La puesta en marcha de estas locomotoras provocó la retirada paulatina de todas las viejas locomotoras eléctricas a 1500 voltios, que muchas de ellas eran de la década de los años 20 y de la Compañía del Norte. Espectacular imagen de la locomotora tubo, como la llamaban los ferroviarios. Estas locomotoras, después de estar bastante tiempo en el depósito de Madrid y Delicias, fueron trasladadas a Miranda de Ebro, ya que el tramo Miranda-Ávila, cuando no estaba electrificado, era idóneo, al ser muy llano, era idóneo para estas locomotoras de tipo aerodinámico. Locomotora 241 de Renfe, antigua serie 1800 de MZA. Fantástica imagen en el depósito de Miranda de Ebro. La única locomotora aerodinámica y de alta presión que hubo en los ferrocarriles españoles. El Miranda, además de las confederaciones, las tuvo,
las Mikado y un sinfín de locomotoras de vapor, también podíamos ver a las chocolateras haciendo maniobras. Aquí podemos ver en esta fantástica imagen, en este bloque dedicado al color, una 040 de Renfe calentando caldera y agua para empezar su jornada en Miranda de Ebro. Había muchas de estas locomotoras para trabajar en los talleres y mover pequeños cortes de vagones. En los años 60, Miranda de Ebro tenía el pleno. Era nudo ferroviario, tenía talleres de todo tipo, se hacía mantenimiento y tenía una clasificación de mercancías bastante grande. Como la diversidad de material fue tan grande, en este reportaje nos vamos a centrar sobre todo en el vapor y en el material eléctrico que circuló por aquí, pero también vamos a ver algo de diésel y de material más moderno, que es muy interesante. Aquí podemos ver una de las locomotoras Mikado en Miranda de Ebro, donde se puede ver con más detalle el tender de tipo unificado que tuvo Renfe, mientras que las antiguas locomotoras a vapor, muchas de ellas tenían un tender propio, un modelo propio de la locomotora, muchas también tenían pues un tender unificado que era igual para todas las series. Desde mediados de los años 60, la gran mayoría de las locomotoras de Renfe fueron fuelizadas. En vez de quemar carbón, se les instaló un quemador de fuel, ya que era mucho más económico. Sin embargo, aquí, en Miranda de Ebro, convivía el vapor, que utilizaba carbón como combustible, y también el que tenía fuel. Había de todo. Se podían ver depósitos de fuel en toda la estación y en todo el depósito, pero también un montón de briquetas y de zonas para cargar carbón. Fantástica imagen de la locomotora 141F ya fuelizada 2578. El fuel oil es un subproducto del refino del petróleo. Una vez obtenidos en el refino la gasolina, el gasóleo y un montón, y el gas butano también, los restos se convierten en fuel oil y alquitrán. Ese fuel oil no es apto para motores diésel ni de explosión y se utilizaba pues para quemadores de calefacción y también para el ferrocarril. Era una manera de aprovechar un subproducto que tenía un precio muy bajo. Triste imagen de la vía de la muerte del depósito de Miranda de Ebro, imagen de 1976, donde podemos ver a algunas confederaciones y también viejas locomotoras eléctricas de tipo cocodrilo. Una pena. Alguna que otra se salvó para el Museo Nacional Ferroviario, pero es una pena que no haya más unidades. Siempre en nuestra memoria y en nuestros corazones, las grandes confederaciones y las fantásticas locomotoras de 1500 voltios. La locomotora Confederación del Museo Nacional Ferroviario sí que hizo viajes turísticos en los 80 y en años posteriores, pero ha sido una locomotora que ha tenido bastantes problemas y no ha vuelto a funcionar. Se agradecen mucho vuestros comentarios constructivos para dar más información sobre estas locomotoras, su destino y detalles para que entre todos podamos aprender más en la comunidad trenera de YouTube. Muchísimas gracias. Ya sé que hay muchos eruditos del vapor, de la tracción diésel, del material eléctrico y de la historia ferroviaria. Yo soy un simple y un humilde divulgador. Por eso creo que es muy importante que en nuestra comunidad trenera sumemos todo tipo de conocimientos. Nos enriquece a todos. Siempre, y lo reconozco, me faltan detalles, me faltan datos, hay algunas imprecisiones,
Pero en eso consiste la comunidad de Meijo Ferroviario, una comunidad donde entre todos aprendemos nuevas cosas. Cambio de tercio, volvemos a las locomotoras eléctricas. La locomotora 273, antigua, serie 7300, la Leona, única locomotora en su serie. Imagen de mayo de 1971. Estas locomotoras y todas las Cocodrilo que realizaban servicios en las líneas de Miranda a Bilbao y Miranda a Irún y Hendaya, estas locomotoras eran muy espectaculares, pero tenían un consumo eléctrico bastante elevado, ya que eran locomotoras bastante potentes. Esa era una de las limitaciones que tenían estas locomotoras de tipo Cocodrilo. Como las locomotoras de la serie 7500, que también tenían un problema similar. Imagen de los años 70, donde podemos ver a esta fantástica locomotora con un tren de viajeros. Algo, bueno, ya no eran las reinas de los expresos, ya que las locomotoras bitensión de las series 289 y 279 ya habían entrado en servicio y ya remolcaban los principales trenes de la zona. Ya por entonces, las electrificaciones de Castilla prácticamente habían finalizado. Por lo tanto, las locomotoras de vapor ya no eran tan útiles. Y ya se podían ver muchísimas, bastantes japonesas bitensión ya realizando los servicios entre Ávila y Miranda de Ebro en vez de las confederaciones. Aquí tenemos precisamente uno de esos grandes trenes con una bitensión en cabeza. Locomotora 289006, imagen del 24 de abril de 1974. De hecho, ya en esa fecha las confederaciones habían sido apartadas, ya no realizaban los servicios de los trenes expresos en la llanura castellana. El caso de las confederaciones fue muy parecido al de las locomotoras Garraf, locomotoras de vapor relativamente modernas, muy potentes, pero que sin embargo duraron menos que las locomotoras Mikado, que fueron las últimas en circular en Renfe. Recordemos que también las confederaciones tuvieron una segunda época, cuando se electrificó todo el tramo entre Burgos y Miranda de Ebro. Cuando Castilla ya estaba electrificada, las confederaciones llegaban hasta Logroño, Zaragoza, Castejón de Ebro, por la línea del Ebro. Locomotora 275007, con un tren de mercancías ya en los años 70. Las series, las antiguas 7500, fueron las últimas de estas locomotoras de 1500 voltios en ser dadas de baja, y todavía se les podía ver en los años 70 con trenes de mercancías, ya que los trenes de viajeros, pues las bitensión eran las reinas indiscutibles de los expresos y de los trenes más importantes que iban a Bilbao, Hendaya e Irún. Con el tiempo, ya en sus últimos años, el depósito de Miranda se convirtió en una especie de isla de los 1500 voltios, donde todas las locomotoras de 1500 acababan aquí, en Miranda de Ebro. Una imagen de una bañera de la serie 274, antigua serie 7400, compartiendo taller con una 7500 y una bitensión de la serie 289. Las bañeras, como las apodaban los ferroviarios, estuvieron bastante tiempo en la zona de Madrid, Villalba, Ávila y Segovia. Con el cambio de tensión en aquellas líneas madrileñas, pues se vinieron aquí, a Miranda, a exprimirse hasta el último momento. Después de la baja del vapor y de la tracción eléctrica a 1500 voltios, Miranda seguía siendo un nudo importante a finales de los años 70 y principios de los 80, pero no fue igual, no fue lo mismo.
porque la edad de oro de Miranda fueron esas 2 décadas prodigiosas, los 60 y los 70. Imagen de la locomotora 289009 con un tren Salamanca-Bilbao. Imagen del 4 de abril de 1971. Normalmente era aquí donde se hacían los cambios de tracción de los trenes que venían de Salamanca. No solamente, no estoy del todo seguro, no sé si el Iberia Expreso ya pasaba por Salamanca en aquella época, pero siempre había varios trenes que unían la capital charra con Bilbao, Irún y Hendaya. De hecho, hasta no hace demasiado tiempo había más de un servicio al día. Hoy en día no hay ninguno. Estamos esperando todavía que vuelvan las relaciones directas entre Salamanca y las capitales vascas. En la época post-vapor y post-1500 voltios, Miranda seguía siendo interesante, aunque no era lo mismo, pero se podía ver un montón de material muy diverso, tanto a finales de los años 70 como en los años 80. Tren TER de la serie 597, fotografiado en agosto de 1984. Ya en aquella época, los TER hacían muchas relaciones directas, importantes por toda España. Había un TER que iba de Bilbao a Barcelona y otro que iba a La Coruña. Y luego, poco tiempo después de estas fechas, el TER Barcelona-Salamanca ya fue desviado por aquí, por Miranda de Ebro, en vez de ir por la tristemente línea cerrada Valladolid-Ariza. Y última imagen de este reportaje. Locomotora 353001 dando tracción a un Talgo 3. Este Talgo 3 podría ser, aunque no tengo la información, el Talgo Bilbao-Madrid que iba por el directo Madrid-Burgos. De ahí la tracción diésel. Y también para aliviar un poco de consumo eléctrico el tramo entre Miranda y Bilbao, que tenía sus problemas de infraestructura. No son todos los que son, pero sí son todos los que están. Hubo muchos trenes, hubo muchas locomotoras en Miranda, y este reportaje es solo una muestra. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentad, compartid. ¡Y hasta el próximo vídeo!